Buenos días, estimados. La Universidad del Valle le da la bienvenida a la primera sesión de la tutoría denominada Contabilidad Gubernamental. Buenos días, ¿cómo está, Armando? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo lo va? Ahí vamos. Entonces, vamos a dar inicio la tutoría de auditoría gubernamental. Como usted comprenderá, tiene que ver mucho con leyes, normas, procedimientos. La autoridad rectoría es la Contraloría, es quien da todos los insumos necesarios conforme ley. Yo le tengo preparado una sesión de inicio actualizado con la reforma parcial de la Constitución. Cambiaron unos artículos ahí en cuanto a el número y alguna redacción de las responsabilidades que tiene la Contraloría en cuanto a las auditorías de gobierno. Entonces, esta presentación pues me dio la tarea de actualizarla un poco conforme leyes, y vamos a iniciar con la parte legal. ¿Por qué la parte legal? Porque es necesario que el auditor conozca las reglas del juego, como dicen, ¿ves? El auditor gubernamental tiene principios, el auditor gubernamental se debe a una rectoría, que es la Contraloría, y en dependencia de dónde esté ubicado, porque puede ser auditor gubernamental y puede estar en la Contraloría, y puede ser un auditor que lleve contabilidad gubernamental y puede ser un auditor interno de una institución o una organización de gobierno. Entonces, en esta parte, ambos utilizan la misma metodología, se basan en las mismas leyes. Hay un manual actualizado. Casualmente yo recibí la capacitación a finales del año pasado, que se debe de volver a actualizar ese manual porque con la reforma al inicio de este año parcial de la Constitución Política, la Constitución del país, debe de actualizarse los articulados que menciona en ese manual. Yo voy a compartirles, voy a ver de qué manera lo puedo ver con el profesor coordinador Jorge, porque ahí hay un manual de contabilidad, de auditoría gubernamental o de las NAGUN actualizada, que debería de usted conocerlo, todo el documento, aparte de toda la normatividad que conlleva. Para ser un auditor gubernamental usted debe conocer la ley 290. No vamos a hacer tanto énfasis en las leyes, pues por como nosotros los nicaragüenses estamos obligados a conocer las leyes, ¿verdad? Entonces es necesario que el auditor gubernamental conozca la ley 290, que es donde se crean todas las instituciones de gobierno, ver de dónde sale el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Nacional en contra de la pobreza, que es el plan de gobierno, que de ahí nacen las directrices para la ejecución de presupuesto, que el auditor de gobierno debe ir a auditar a las instituciones del Estado. Todas las instituciones tienen un objetivo, tienen unos lineamientos, tienen su aporte, tienen su ejecución, y su ejecución y su utilidad pues es meramente social. Y entonces es por esto que las auditorías gubernamentales tienen mucho material, tienen muchos procedimientos, tienen muchos manuales, tienen muchos formatos, y nosotros vamos a hacer énfasis. Entendería que usted es contabilidad, ¿verdad? Yo le voy a presentar todos los tipos de auditorías que hay, pero vamos a hacer énfasis en la financiera, que redunda o aterriza en la ejecución presupuestaria financiera, o sea, el dinero, el presupuesto general de la República, y cómo el auditor debe de hacer el proceso de auditoría. Entonces el auditor debe conocer cómo se crearon las instituciones de gobierno, que es la ley 290, debe conocer la ley 550, que habla de las finanzas públicas, debe de conocer la ley orgánica de la Contraloría, debe conocer las normas técnicas de control interno o NTCI, que están aterrizadas al COSO 2013. Esa sería la primera tarea, Armando. Es importante que usted lea las normas técnicas de control interno. Son 17 principios que cuando usted los lea están enfocados, y hay un índice donde va hacia recursos humanos, hacia compra, hacia tecnología, a la administración de los bienes, y hay un montón de normativas que van a ser parte esencial del proceso de auditoría. ¿Por qué?
porque el auditor tiene que evaluar esos principios que se estén cumpliendo. Más adelante lo vamos a ver. Tiene que evaluar que las normas técnicas de control interno, que son la base mínima obligatoria, o sea, lo menos que puede hacer una institución de gobierno es cumplir con todos los numerales que ahí se mencionan. ¿Ves? Y es bastante el documento. Y luego de eso voy a ponerle un ejemplo. El gobierno dice, todas las contrataciones deben hacerse por la ley de contrataciones, que ahora es la 1238, que derogó a la 737, y entonces debe de ir encarrilada a la nueva ley, a los nuevos procedimientos. Si la norma técnica dice en uno de sus principios que la entidad debe promocionar o promover al servidor público, entonces ese principio, ¿cómo acciona todas las instituciones del Estado? ¿Cómo promovería el Estado o una institución de gobierno a sus servidores? Capacitándoles, dándoles beneficios, etcétera. Entonces, dentro de sus normas, manuales y procedimientos que deben tener todas las instituciones de gobierno, deben de tener inmerso en su ejecución presupuestaria todo lo que mandata las normas técnicas, más todo eso en cumplimiento de todas las leyes que aplican para el gobierno, más todo eso, las disposiciones administrativas que tiene cada ente rector. Por ejemplo, en el presupuesto general de la República, el ente rector es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El ente rector de aplicar leyes de fisco, pues ya sabe que es la 822 de la DGI con el Código Tributario. Que lo que tiene que ver con las recaudaciones del INSS, pues ya sabe que es la ley del INSS, y etcétera. Pues. Entonces, la auditoría la auditoría gubernamental es bastante amplia. Yo voy a seleccionar lo más sensible, porque una tutoría de 6 sesiones, ya de 2 horas, 12 horas, pues no es tan, ¿cómo le diría yo? No llegaríamos a tocar si fuéramos a detalle. Entonces yo voy a explicar primero las bases legales en las 2 primeras sesiones, y luego vamos a irnos directamente al proceso de auditoría, que comienza con una preplaneación, que es cuando el auditor comienza a hacer hasta su presupuesto de lo que cuesta la auditoría. Creo que el rango de días máximo para hacer una auditoría de gobierno es 90 días, pero para eso hay un formatito y un calendario que ya la Contraloría facilita a los auditores de gobierno. Yo tengo uno ahí, se lo puedo presentar de la última capacitación que tuve. No obstante, yo entiendo que están todavía en actualizaciones. ¿Ves? Entonces hay el proceso de preplanificación, luego el proceso de planificación en sí de la auditoría, que es cuando comienza a evaluar los riesgos del auditor, comienza a ver el entendimiento, luego va la ejecución, que ya cuando comienza a evaluar el control interno, hay una matriz de evaluación del control interno, yo se la voy a facilitar, le voy a explicar lo que me explicaron, ¿verdad? Pero es una matriz que avala los 17 principios y son como unas casi 200 preguntas que se hacen. Y hay un proceso de se aplica, está en función, está presente y actualizado, y en base a eso se actualiza. Yo le voy a facilitar esas matrices porque entendería que son públicas. No obstante, yo le pediría que le quede para usted, porque esos documentos únicamente la Contraloría los da para las personas que capacita, o sea que estamos dentro del gobierno. Sí, pero sí. yo siempre he aportado a que pues los alumnos deben de conocer la realidad, no solo quedarse en la teoría, sino ver y conocer. Entonces yo voy a compartir algunos documentos que no me puedan comprometer, ¿verdad? Como trabajador de gobierno. Y pues para que usted conozca un poco cómo es todo el protocolo, cómo se lleva el proceso de auditoría, como le digo, desde el inicio de una preplanificación, desde donde el auditor dice cuántas horas de trabajo se va a llevar en cada proceso, cuánto implica eso monetariamente, eso se tiene que poner hasta el salario del auditor. Ahí nosotros vamos a poner un promedio, ¿ves? Porque eso sí son temas sensibles en cuanto al salario, esas cosas. Pero si usted va a ver los indicadores, va a ver la matriz que tiene que llenar el auditor en el documento que yo le voy a facilitar, que son las NAGUN actualizadas, y hay un manual de auditoría.
Voy a tratar de descargarlo, pero voy a ver la manera de cómo facilitárselo, porque en la plataforma, cuando es muy pesado el documento, no permite. Sí, no lo deja, No lo deja, subir. sí, incluso los videos, pues entonces voy a ver la manera cómo facilitarlo. Si ya no podemos de ninguna manera, pues usted me busca ahí en las aulas de clase y yo le presto la memoria para que usted lo copie en algún lado o en alguna memoria a usted y lo pueda tener, porque es importante que usted conozca las normas de auditoría gubernamental, porque ese es el machete, como dicen, esos son los lineamientos, y ahí vamos a iniciar en la sesión de ahorita con la base legal. ¿Alguna consulta hasta el momento? No, estamos bien hasta ahí. Correcto, entonces auditoría gubernamental, vamos a ver los fundamentos, vamos a ver los principios básicos de las normas de auditoría gubernamental de Nicaragua, obviamente, ¿verdad? Estamos en Nicaragua, vamos a ver las normas de auditoría gubernamental de Nicaragua, que todo es ¿cómo le diría? Es una estrategia. Como auditor, usted debe saber que el plan de gobierno, ya sabe que el plan de gobierno es para el periodo de gobierno, ¿verdad? Dentro de ese plan de gobierno hay unos indicadores o una estrategia de gobierno. Usted sabe que las políticas de gobierno por lo general son de carácter social, de carácter económico para mantener el presupuesto y tienen unos lineamientos específicos que todas las instituciones del Estado involucradas deben accionar. Entonces todo inicia con el plan de gobierno, que es el Plan Nacional de Desarrollo Humano en contra de la pobreza. No sé si lo he oído mencionar y está por periodo. Luego de eso, casualmente en esta semana, acaban de actualizar para 2 años el Plan de Producción, Consumo y Comercio, que involucra a ciertas entidades del Estado y le da la base legal para la ejecución. En ese Plan Nacional de Gobierno aparece qué instituciones deben de hacer qué acciones. Le voy a poner un ejemplo. Se debe de tecnificar la tecnología agropecuaria y el Instituto de Tecnología Agropecuaria, el INTA, debe de garantizar 20.000 capacitaciones, debe de garantizar 10, no sé cuántos millones de grano mejorado, de maíz, etcétera. ¿Eso qué significa en finanzas públicas? Gasto. Eso significa gasto, pero no un gasto que se lo gastó la gerencia, ¿verdad? O los ministerios, sino que es un gasto porque va para una labor social. Entonces es importante que los auditores conozcan primeramente el ambiente a la institución que van a auditar y en base a eso comiencen a hacer su planeación. ¿Por qué es importante que conozca esto el auditor de gobierno? Porque es que es necesario que sepa qué es lo que va a ir a revisar, por qué da capacitaciones a alguien gratuitamente el gobierno. Obviamente, si es el MINSA, tiene que capacitar a sus doctores, a sus enfermeras. Si es el IPSA, tiene que capacitar al sector agropecuario o al sector de salud animal de cómo medicar o estar pendiente del ganado, de los avinos, de los ovinos, etcétera, de todo el sector. ¿Por qué debe capacitar a los pescadores? ¿Por qué se gasta en los pescadores? Pues obviamente porque la producción en la agricultura, del camarón, del pescado, la pesca, pues tiene que ver con la producción del país. Entonces es necesario que el auditor conozca el giro del ministerio o de la institución de gobierno a la que va a ir a auditar, para luego hacer su preplanificación, después hacer su planificación, después de hacer su ejecución o su evaluación y luego su informe final de recomendaciones o mejoras a la institución. Entonces, el auditor de gobierno lo primero que debe de saber es que en la ley 1234 o 1234, en la reforma parcial, en el capítulo 4, ¿cuál es el órgano de fiscalización y control? Pues el artículo 168 dice que es la Contraloría. Antes era como el 152 o el 153, pero con la actualización, entonces ahí en el 168, la Contraloría de la República es el órgano que controla la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado. ¿Cómo la Contraloría manda al auditor? Para los ministerios y las instituciones de gobierno se entiende como control posterior a las auditorías y el control previo cuando están haciendo las actividades
las instituciones de gobierno. Entonces, tanto el auditor de la Contraloría como el auditor interno que es asignado por la misma Contraloría a las instituciones de gobierno hacen un control interno posterior, es decir, después de la ejecución. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que la Contraloría domina y denomina a un auditor que le asigna por ley a cada institución de gobierno. Quiere decir que si un auditor de gobierno hace una auditoría a X rubro, vamos a decirlo a los bienes de uso, que son los escritorios, las computadoras y todos los bienes tangibles, y ya realizó y llega la auditoría a hacer una auditoría en ese mismo momento, cuando ya la auditoría interna ha finalizado, entonces reconoce y ya no toca, ya no abarca esa parte, porque considera que aunque estén dentro de la institución, pues se deben a la Contraloría General de la República, ambos auditores, tanto el que está con la Contraloría, que es externo, como el auditor interno que tiene asignada cada institución de gobierno. Luego en el artículo 169 dice que la Contraloría debe establecer el sistema de control interno. Vamos a ver si nos da tiempo de ver, porque ahí hay un manual para fortalecer e identificar cómo está el sistema de control interno de cada institución de gobierno. Debe de tener el control sobre la gestión que se hace del presupuesto, que debe estar alineado al plan que le mencioné anteriormente y que debe estar alineado al giro o a la estrategia de cada ministerio. Luego debe haber un control, una revisión y una evaluación de las finanzas, de los entes, de las empresas de gobierno. Tiene empresas privadas de gobierno cuando es capital, sí tiene empresas de gobierno, tiene participación en empresas privadas y también tiene la administración y la gestión de los entes públicos. También tiene que tener un control, la Contraloría, sobre la revisión y evaluación de las declaraciones de probidad. Hasta hay un formato que debe de llenar cada vez que un servidor público se le da de alta o cesa. Debe, conforme una ley de probidad, debe de hacer su declaración. Entonces la Contraloría audita también las declaraciones patrimoniales y hay sanciones. Solo se lo menciono así una de las responsabilidades o de los deberes de la Contraloría, porque en realidad se hace. Es decir, usted puede ser auditor de la Contraloría y puede ir a auditar a la entidad, pero también puede ir a auditar a Óscar Salazar, que es el servidor público contador, por decirle así. Entonces me va a auditar que si mi declaración patrimonial o de los bienes la hice conforme lo que yo tenía en patrimonio al inicio y al cese de mis funciones. Si yo no hice una declaración correcta, pues voy a tener sanciones conforme ley. Y luego debe determinar las responsabilidades de las sanciones dentro del marco de sus atribuciones. Es decir, vos sos trabajador del Estado, vos tenías que hacer tu declaración, determinar tu responsabilidad, y si no, pues vamos a sancionarte porque incumpliste en X principio de servidor público o en X ley, o incumpliste en tu declaración de probidad. Luego en el artículo 170 dice que la Contraloría debe de gozar de autonomía funcional, dirigida o sometida a la Constitución y las leyes, y que la Contraloría debe rendir un informe al pueblo a través de la Asamblea. Es decir, así como la Presidencia publica y da un informe de la ejecución presupuestaria, también la Contraloría debe hacer un informe al pueblo a través de la Asamblea Nacional de las revisiones que se hicieron a la ejecución presupuestaria. Es decir, una cosa es rendir la ejecución y otra cosa es rendir que esa ejecución se revisó y se hizo correctamente conforme normas y leyes. Luego dice que el artículo 171 que la ley va a determinar la organización de la Contraloría de la República. Es una cuestión ya reglamentaria. Usted debe conocer la ley 681, que es la ley orgánica de la Contraloría, y dentro de sus artículos ahí establece cuáles son sus funciones, cuál es su marco legal para el funcionamiento del sistema de control y fiscalización. Esa es una ley que usted la debe conocer. No vamos a hacer mucho énfasis aquí porque le vamos a dar énfasis al proceso de la auditoría, que es lo que debe ir haciendo paso a paso. Desde este punto técnico,
en la actualización de las NAGUN se consideran los documentos normativas y técnicas siguientes. O sea, los documentos que debe de aplicar el auditor gubernamental. Debe saber el marco normativo institucional, el sistema de integridad. Debe de haber un código de ética, debe de haber un código de conducta y debe de haber un manual de procedimiento ético que deben ser elaborados por la CGR, la Contraloría General de la República. También las NAGUN están a todo eso, y me imagino que usted, pues, a sus estudios, ya creo que ya va en cuarto año, ya debe de saber las normas internacionales. Se han adoptado todos esos principios de toda esa norma internacional y la Contraloría, pues, ya ha hecho su formato, ya ha hecho su gestión, ha hecho sus procesos de auditoría en base a las normas internacionales que se mencionan ahí. Para no detenernos mucho, pues ya son algunas de su conocimiento, entendería yo, ¿verdad? Y todas esas están dirigidas a las auditorías de gobierno a nivel internacional. Es un ente prácticamente que tiene estandarizado a nivel mundial y pues Nicaragua ha adoptado específicamente esos principios, esos códigos de ética, esas normativas, esos principios de auditoría del cumplimiento. ¿Para qué? Para encarrilar al gobierno a ir mejorando las auditorías gubernamentales. También están las NIAs, de alguna manera se han adoptado las NIAs, y entonces quiere decir que nos vamos encarrilando hacia las normas internacionales. También el auditor debe ver los principios básicos de las NAGUN, de obligatorio cumplimiento para todos los auditores y los servidores públicos que elaboran o hacen la labor de auditoría o son una firma externa contratada por el gobierno que debe hacer una auditoría a los entes públicos y también a los auditores públicos independientes, porque la Contraloría también hace contrataciones de auditores públicos independientes y manda a hacer las auditorías a las alcaldías, por ejemplo, de los departamentos. Debe ser imparcial. Los auditores y servidores públicos que ejercen la labor de auditoría deben de ser imparcial y garantizar el trato imparcial a los sujetos de control y fiscalización. Debe tener independencia. El auditor debe ser independiente y los servidores públicos que ejercen esas labores deben actuar sin influencia de ningún tipo político, de ninguna índole. El auditor debe tener un criterio independiente, libre y sobre todo imparcial y con objetividad. Y que la institución está obligada a que los auditores no tengan ningún tipo de desvíos en cuanto a sus decisiones o tener preferencias al momento de hacer su ejecución de auditoría. Los auditores ejercen su labor obligados a la ética, no deben de intervenir en ningún asunto, ni personal, ni interés de ninguno, de ninguna naturaleza, y que pueda contribuir a sus funciones para ser imparcial y objetivo. ¿Alguna consulta hasta ahí? Debe ser transparente. Son términos conocidos porque como estamos adoptando las normas internacionales, pues si usted ya leyó las mías, se le va a hacer algo similar. ¿Ves? Sí, si de hecho algo parecido a la interna, según lo que estoy viendo. Así es. Entonces, esta información es del documento que le dije, de la actualización de las NAGUN. Así que no está, o sea, es algo legal, algo publicado, algo que usted lo puede ver en la página de la Contraloría y seguramente se va a actualizar por todos los cambios y las actualizaciones de las leyes que se están haciendo en el presente. Los auditores deben de ser transparentes, deben ejercer su labor de una manera transparente, motivar a sus decisiones y acciones de una manera con transparencia, es decir, que lo que identificó es lo que debe presentar en su informe y es lo que debe de recomendar. La legalidad y el debido proceso. Todos los auditores que ejercen la función deben actuar en la institución y se deben a las legislaciones y normativas. En las legislaciones y las normativas, Armando, hay procedimientos, hay tiempos donde debe el auditor respetar el debido proceso. Es decir, yo te notifico que me des explicaciones o justificaciones a este tema. Él tiene 3 días para contestar, por decirlo así, por escrito.
Entonces, usted no puede, por decirle así, pedirle una documentación e inmediatamente levantar campo porque no se le dio el primer día. Tiene que darle el tiempo que está en los procedimientos, un ejemplo que le estoy poniendo, y debe esperar a los 3 días. Si a los 3 días no le contestó, pues usted vuelve a hacer su gestión administrativa y ahí hay un proceso. Entonces, la legalidad y el debido proceso para cada auditor debe ser en cumplimiento de las normas, las legislaciones que facultan para hacer estrictamente el procedimiento. También los auditores deben actuar invariablemente según el mandato de ley y evitar interpretaciones subjetivas. No puede estar poniendo su punto de vista ahí en tela de juicio para dar una opinión. Todo es conforme a leyes, normas, reglamentos. El proceso administrativo de la auditoría debe asegurar el respeto a las garantías, derechos constitucionales que se otorgan. Debe haber una objetividad en los resultados. El auditor debe tener objetividad en las funciones de fiscalización, principalmente cuando haga sus informes, que se tienen que basar exclusivamente en la investigación efectuada y los resultados obtenidos. Debe haber objetividad en los resultados también en la parte de tener una suficiente evidencia apropiada para generar y dar una opinión que pueda generar una responsabilidad o una imposición de sanciones, si en el caso que lo hubiera, ¿verdad?, para el servidor público o la institución y los servidores públicos responsables de la auditoría que se está realizando. Hay una rendición de cuentas. Todos los auditores que ejercen la labor deben de rendir cuenta de sus actividades y de sus resultados. En el ejercicio de la auditoría gubernamental tienen tiempos, Armando. Tienen tiempos de entrega, tienen un cronograma de trabajo, como le decía al inicio, tienen un plan donde está presupuestado los días y no deben retrasarse. Y si se retrasan, debe de justificarlo y de documentarlo por escrito en sus papeles de trabajo. El auditor debe tener un comportamiento ético y los servidores públicos de la CGR es de suma importancia de establecer una reputación de confianza que pueda inspirar a las partes interesadas. Es decir, el auditor debe ser transparente, debe ser ético, no debe dar prejuicios y debe de tener una reputación intachable para que el auditado y los responsables de las actividades económicas de la empresa auditada o la institución auditada, porque el gobierno también tiene empresas públicas, genere confianza en el informe. Así que, según estas normas, aquellos que ejercen las labores de auditoría deben de tener una conducta irreprochable. O sea, no se puede quejar la gente, y si tiene documentos soportes y si tiene algunas actitudes que el auditor gubernamental ha hecho a esa institución, pues podría detenerse y no cumplir con el debido proceso de la auditoría. Debe haber seguridad, confianza y credibilidad en los auditores. La confianza, debe haber un respeto público que debe de estar en la auditoría, en el auditor mientras está haciendo su ejecución de auditoría. Debe ser justo, debe ser equilibrado y el auditor debe tratar a sus colegas de una manera muy profesional, lo diría yo. Muy profesional, sin desviarse, sin personalizarlo. Debe de hacer su ejecución de auditoría de una manera muy profesional y ver los puntos, pues, que realmente lo que se esté evaluando es la ejecución del presupuesto, es la ejecución del gobierno, que eso inicia de la mayoría de impuestos de los trabajadores, del pueblo, pero también el gobierno tiene gestiones a través de otros países, con préstamos internacionales, con donaciones, que el gobierno también debe dar cuenta sobre eso. Entonces, debe de haber un trato de confianza para que todo salga bien. Debe haber credibilidad. Es esencial que los resultados de la auditoría sean seguros, confiables y creíbles. Eso va a depender en el ambiente que se esté viendo y si realmente hay una recomendación que debe de hacerse a la institución que está siendo auditada,
pues debe ser creíble, debe ser demostrada, y el auditor debe de tener ese profesionalismo de dar seguridad, confianza y credibilidad a sus resultados. ¿Preguntas hasta por ahí, hermano? No, vamos bien ahí. Ok. Solo le pregunto para ver si está ahí, pero ya sabe usted. No me metes en Sí, estamos bien, estamos claros ahí. Ok, la integridad de los auditores pues es cumplir las normas, ¿verdad? Debe tener una conducta excelente durante el trabajo, debe tener una buena relación con el personal de las entidades fiscalizadas. ¿Ves? No debemos de tener eso que los auditores como que viene la policía, pues que nos vienen a... No, si el auditor lo que llega es a identificar mejoras, a mejorar la función de la gestión financiera que va en fin de la ejecución presupuestaria, pues. Para el gobierno, una ejecución que ha fallado podría ser en educación, un niño que no estudió, por ejemplo, o un kilómetro de carretera que no se construyó, un mal cálculo en un presupuesto, o darle la adjudicación a un monto mayor, implica que beneficiarios sean menos que reciban el beneficio del proyecto. Bueno, estamos viendo las finanzas como dinero, sino las finanzas para la auditoría gubernamental es el impacto. No sé si usted tiene el conocimiento que yo le dije al inicio. Hay un plan de gobierno, ¿verdad? Ese plan de gobierno se debe cumplir. Todas las instituciones del Estado al inicio hacen un plan operativo anual que son actividades. Y si usted ha escuchado alguna vez al mediodía hablar a la compañera copresidenta, se va a dar cuenta que lo que ella da son resultados de cuántas viviendas, cuántos kilómetros de carretera, cuántos hospitales, etcétera, porque la ejecución presupuestaria y la utilidad o la ganancia de las finanzas públicas es el efecto en la sociedad. Y es por eso que tienen muchos procedimientos las auditorías gubernamentales de evaluar los procesos, de evaluar las matrices de evaluación, de ver el riesgo, y es un ¿cómo le diría yo? Es un modelo que va mucho en la planificación, y usted si algún momento llega a tener la oportunidad de hacer una auditoría gubernamental, se va a dar cuenta que va a pedir planes operativos físicos financieros. ¿Qué son físicos financieros? Es que yo iba a hacer, vamos a decir, yo trabajo en el Ministerio de Educación, yo iba a tener 1 millón de estudiantes y solo tengo 800. ¿Y qué pasó? No cumpliste con la promoción, no cumpliste con las matrículas, no mandaste a los profesores a convencer a la gente, etcétera. Porque hay actividades que en el plan operativo anual son de aspecto de efectividad social y son escritas, no son en números. Y esas actividades se convierten en números cuando vamos a pagarle al profesor, cuando vamos a comprar un pupitre, cuando vamos a comprar los lapiceros, cuando vamos a comprar los cuadernos, las mochilas de los estudiantes, hasta merienda escolar creo que les dan, ¿verdad? Y entonces todo eso se convierte en una ejecución social. Luego los auditores dicen que deben de actuar con buena fe a favor del interés público. Deben de tener funciones rectas y diligentes, privilegiando el interés público y preservar la confianza de la sociedad. No podrán utilizar su posición para obtener favores o beneficios personales, porque si no, ni para ellos ni para terceros, porque si no se pierde el efecto de identificar una ejecución inadecuada o un proceso violentado o una omisión a las leyes que van a implicar un problema social y que también económicamente no logró el efecto que estaba planificado. También se le exige a los auditores que se ajusten a los principios de objetividad e independencia, que están a través de las normas de conductas profesionales, responsabilidades, y que apliquen un criterio de honradez absoluta en la realización de su trabajo. Eso está claro, ¿eh? Honradez absoluta. Nada de favores de ningún tipo por ningún motivo. Si no, nos vamos a volver solidarios y tendríamos que dar cuenta en lo penal al perjuicio al gobierno, al Estado. Bueno, este tema ya lo habíamos visto: independencia, objetividad, imparcialidad. Los auditores de las entidades, o los auditores, perdón, es indispensable su independencia ante las entidades que están fiscalizando,
Deben ser independientes, libres de cualquier interés, para ser imparciales y objetivos en el ejercicio del cumplimiento de la auditoría gubernamental. Sus informes deben ser exactos y objetivos, basarse exclusivamente en las evidencias obtenidas y unificarlas de acuerdo a las normas de auditoría, que son las NAGUN. Debe haber neutralidad política, debe decir que no puede tener alguna afinidad o algún ayuda o convenio de ningún tipo político, debe ser independiente, y es necesario que los auditores conserven su independencia de cualquier influencia política para desarrollar o desempeñar su responsabilidad de fiscalización. No va a haber ningún conflicto de interés. Es decir, bueno, por eso es que escuchamos que hasta 4 grados de consanguinidad no pueden pertenecer a la institución, porque puede haber algún conflicto de interés, y entonces el auditor no debe tener ningún tipo de conflicto, ni personal, ni profesional, ni con la directiva, ni con ninguna entidad. Sobre todo de comprometerse y amenazar su independencia. Debe tratar de, si es más, en las normas y en los procedimientos dice que cuando el auditor, voy a buscarlo porque es bastante específico eso, que cuando el auditor observa que va a haber algún conflicto de interés, dice que debe de informarlo y solicitarle a su auditor supervisor que lo sustituya. Es decir, si el auditor llega a un lugar y mira a alguien conocido o que él cree que va a perder su credibilidad porque va a tener un conflicto de interés, entonces él debe de notificar, y eso está en los procedimientos. Entonces asignan a otro auditor y a él le asignan otra auditoría en otra institución, porque si no cae en la penalidad. O sea, es mi hermano el director general, ¿me explico? No puedo, sabiendo que él es hermano. Debe haber una confidencialidad, pues es de más repetir lo que nosotros como contadores y como auditores sabemos que debemos de tener confidencialidad profesional, de no revelar ningún tipo de información que se obtiene dentro de la ejecución de la auditoría. No se puede utilizar la información que se obtiene al desempeñar las funciones. Debe ser uno muy profesional y no puede revelar información. Debe tener competencia profesional. Aquí debe tener profesionalismo, tiene que tener en niveles elevados. Es más adelante creo que voy a ver que hay un mínimo de horas que tiene que estar capacitado el auditor gubernamental, y debe ser profesional a niveles óptimos. Debe tener desarrollo profesional. Los auditores deben ejercer profesionalidad debida en realización y supervisión de la auditoría y preparación de los informes. Los auditores deben emplear métodos y prácticas de máxima calidad, obviamente, ¿verdad? Con sus conocimientos profesionales, para emitir unos informes, y además tenga la obligación de ajustarse a las NAGUN, a los manuales y a la guía. Los manuales son bien grandes. Vamos a tratar de ver lo superficial porque está para diferentes tipos de auditoría. Entonces los manuales se adaptan en dependencia de la auditoría. Los auditores gubernamentales, ahí está, mire, 60 horas mínimo anuales que deben de tener de capacitación y desarrollo profesional para actualizar sus conocimientos. Es decir, el auditor gubernamental siempre debe estar en constantes capacitaciones, y es por eso que la Contraloría tiene una página virtual o unas capacitaciones virtuales que le hacen a todos sus auditores a nivel nacional. Preguntas, comentarios, análisis. Entonces, mire, la primera tarea que se la voy a poner, va a tratar, diría yo, ¿verdad? Va a tratar de leer las normas técnicas de control interno. Dele énfasis a los principios y dele énfasis a la parte donde habla de contabilidad. No le haga énfasis a la parte de contrataciones, que aunque tiene que ver, ¿verdad?, con las ejecuciones de la auditoría, pero dele a la parte financiera.
Ahí hay partes de contabilidad, hay partes de bienes. Podríamos ver la parte de recursos humanos porque al final se convierte en ejecución presupuestaria sensible. Ahí va a haber cuestiones de ingresos, de depósitos, va a haber de cuentas bancarias, de conciliaciones bancarias. Entonces, dele énfasis a las partes de finanzas, que hay una parte de contabilidad, creo yo, una parte de contabilidad, hay una parte de presupuesto, hay una parte de recursos humanos y administración, que es los mismos bienes, entendería yo. Léalo y me hace un resumen, que lo vamos a poner en la plataforma para revisarle la tarea. ¿Qué es el resumen? Que usted no me transcriba literal, sino que el resumen usted lo haga para apropiarse de la información. Es decir, usted lo va a leer y usted me va a decir, por ejemplo, las normas técnicas de control interno tienen 17 principios. Uno de los más principales que me llamó la atención ya me dice el número y el nombre en el cual está destinado, dirigido a, y ahí me pone usted su resumen. Luego miré que decía, por decirlo así, la contabilidad debe ser integral, debe tener un sistema integrado a todas las gestiones administrativas financieras, que debe haber revisiones de los activos periódicas mínimo una vez al año, algo así, para identificar y poder valorar que usted ha leído y tiene el conocimiento. Y luego yo se lo voy a revisar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, una consulta. Ahí entonces solo específicamente a las áreas. Pues usted sabe que aquí, según lo que estoy viendo aquí en la página de la Contraloría, tiene como una parte introductoria, en donde habla en general de la estructura, pues, de las normas de control interno. Y aparte ya tiene las áreas, pues. Entonces es en la segunda parte. Hay un índice. Sí, es que no es un índice, pero estoy viendo aquí hay un índice, sí, si usted lo mira en la publicación que está en la Gaceta, o bueno, en la publicación original, es un índice y ahí tiene seccionado cada en la publicación oficial, aquí está. Como área lo tiene ahí. Ahí deje, por ejemplo, usted, tecnologías de la información es el último, por ejemplo. Y ahí le habla todas las normas que deben cumplir las instituciones de gobierno en cuanto a la tecnología de la información. Es decir, usted como auditor, ¿por qué debe conocer eso? Porque usted debe ir, cuando usted vaya a hacer la auditoría, usted debe ir a garantizar que eso que dice ahí, que es lo mínimo obligatorio, esté inmerso dentro de las normas internas de cada ministerio. Es decir, por ahí el Recursos Humanos dice que se debe evaluar al servidor público mínimo 2 veces al año. Usted va a hacer su auditoría, ahí más adelante vamos a aprender a hacer las preguntas, y usted va a preguntar, ¿se han realizado auditorías a los servidores públicos de la institución? Y le van a decir sí. Entonces usted en la pregunta le va a poner, deme 10 evidencias. ¿Qué quiere decir con eso? Que usted tiene que ir a garantizar que lo que dice ahí lo está cumpliendo la institución y lo tiene que evidenciar. O sea, en ese caso debe de haber por cada servidor público 2 evaluaciones en el año, en el periodo de ejecución presupuestaria. Entonces lo que está en las normas técnicas, yo le estoy haciendo un énfasis en las finanzas, pero realmente usted tiene que dominarlo todo. ¿Por qué? Porque en base a esas normas técnicas es que se hace la evaluación al control interno, dentro de los procesos y las normativas que lo vamos a ver más adelante. Ok, mire, entonces para ver, porque aquí ya miren la publicación oficial, ya la tengo en la Gaceta. Sí. Están lo que son los aspectos administrativos, dice. Sí. Y abajo dice las actividades, ya en otro apéndice dice las actividades aplicadas a cada uno de estos. Sí. Entonces sería el aspecto administrativo y las actividades. Váyase al final de un solo. Al final. Y después viene para atrás, hacia atrás. Ok, el final que tengo dice... Lo último son las tecnologías de la información. Sí, que son los cuestionarios para lo evaluar. No, eso es más abajo. Ah, no, claro. Antes de los cuestionarios, esos cuestionarios los vamos a ver. Son como antes de los cuestionarios. Sí, ahí dice tecnología de información. Entonces, antes de tecnología de la información, ahí están las cosas contables y financieras. Sí, aquí están contabilidad integrada, administración financiera. Correcto. Entonces, esto es eso no significa que usted no deba de saberlo todo. Sí. Incluso los principios. Porque las preguntas se hacen por componentes. Hay 5 componentes que ahí los va a leer usted. Y los primeros 5 principios, por ejemplo, son del primer componente. Y así sucesivamente hasta completar los 5 componentes que se traducen a todas esas normas que usted está viendo ahí. Exacto, lo que le decía yo, que eso que me está mencionando usted es lo anterior,
que le estaba diciendo yo, que es lo de los aspectos administrativos. Así es. Sí, pero entonces el resumen lo enfoco a esto de las actividades de control aplicable o a todo, pregunto. No, como usted lo mire, yo sé que es grande, o sea, no voy a decirle que no, yo sé que es grande. Yo le digo yo porque yo he analizado esos puntos a la hora que se hacen las normas internas, porque en base a eso se adaptan las normas dependiendo la funcionalidad de la institución. Entonces hay palabras ahí que hay que saber analizar, entonces no le voy a pedir tan a profundidad, pero abarque lo más que pueda en el conocimiento. Lo que a mí me interesa es que usted se apropie, que sabe que tiene que conocer esas normas técnicas, que son la base de la revisión, porque ya lo demás está en normas y procedimientos. Es decir, usted ya sabe que tiene que pedir una factura que cumpla, ¿verdad? Usted ya sabe que tiene que tener un contrato, si hay algún contrato. Y todas esas cosas son normas generales, pero en la auditoría gubernamental, la base de la revisión o la regla son esas normas técnicas. Ok, entonces con esto me voy con las actividades de control aplicable a los sistemas. Y en las próximas secciones vamos a ir aprendiendo, va a conocer usted los cuestionarios, va a ver cómo se evalúa, va a ir a revisarlo y todo eso para usted darse su opinión. Ok, estamos ahí, ¿de acuerdo? Sí. Si no hay nada más, pues buenas tardes. Se quede en línea conmigo para que hagamos la tarea en el sistema y ya que hemos finiquitado eso para que usted pueda entrar. Está bien. Buenas tardes, pues. Hemos finalizado la primera sesión. Bendiciones.